Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Vamos a hablar un momento de la diálisis. ¿Qué es la diálisis? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, cuando una persona, y esto viene por una pregunta que nos han hecho, y nos han hecho varias personas preguntas sobre esto, aquellas personas que tienen parientes diabéticos o personas con mucho sobrepeso, pues muchas veces a la persona cuando está sobrepeso, o cuando padece de diabetes especialmente, pues se le dañan los riñones. La diálisis es un proceso que se hace médico, donde una persona tiene que ir y conectar su cuerpo a una máquina, que la máquina entonces hace las funciones que haría los riñones, ¿no? Los riñones sirven como filtro al cuerpo, recogen y capturan la sal, el potasio, los distintos minerales que tienen que ver con la presión arterial. Cuando una persona tiene problemas con los riñones, pues muchas veces tiene problemas con la presión. ¿Cómo es que un médico sabe que la persona tiene problemas con los riñones? Pues lo va a saber porque tiene problemas de presión y lo va a saber también porque el cuerpo empieza a inflamarse de agua, se hinchan las piernas y demás, y también lo va a saber porque esa persona va a empezar cuando orina, van a ver que van a encontrar partículas de proteínas, o sea que digamos partículas de carne que no han sido completamente, que no se supone que se vean saliendo en la orina, pues van a empezar a salir, porque al riñón perder su capacidad de filtrar todo eso y de manejarlo, hay cierta destrucción. Y al haber cierta destrucción al área de los riñones que filtra, pues entonces escapan esas moléculas por ahí, ¿no? Voy un momentito a la pizarra para explicarle un momentito qué es la diálisis y realmente qué se puede hacer o qué sería recomendable si una persona, desde el punto de vista del metabolismo, que es mi enfoque, ¿no? ¿Qué se puede hacer si una persona se ve obligada a hacer diálisis, ¿no? O sea, cuando la persona, los riñones están aquí, cada uno de nosotros tiene dos riñones, y los riñones conectan, ¿verdad?, con la vejiga y de ahí a la uretra y por ahí sale la orina, ¿no? Pero toda la circulación del cuerpo, de la sangre y demás, pasa por los riñones, ¿no? Y pasa X número de veces al día. O sea que toda la sangre se está filtrando y pasando por los riñones. Los riñones pues hacen su función de retener la sal, retener el potasio, retener los minerales y todo eso, ¿no? Y filtran. ¿Qué pasa? Cuando hay daño a los riñones, el daño principalmente viene, una de las causas principales de diálisis, es un procedimiento bastante triste, ¿no? Porque la diálisis tiene que ver con que la persona ahora tiene que conectarse a una máquina donde en un brazo le van a conectar una manga que está conectada a esa máquina, ¿no? Y esa máquina va a filtrar la sangre de la persona. Y va a hacer el trabajo, es una máquina gigante, va a hacer el trabajo que hace esa parte pequeñita que se llama los riñones, pero que es una obra de la creación, ¿no? Básicamente esa persona, los tóxicos del cuerpo no los está pudiendo remover. Al no poderlos remover, el cuerpo se pone tóxico, se baja el oxígeno, hay más corrosión, más daño celular y el cuerpo completo se empieza a descomponer, ¿no? Así que una persona que tiene que hacer diálisis a veces tiene que hacerlo 2 veces, 3 veces en semana, hay personas que más veces, ¿no? Pero tienen que estar limpiando la sangre. Ahora, ¿qué podría hacer una persona que tiene un pariente o alguien que ya está haciendo diálisis? La realidad es que ya el daño a los riñones es irreversible. Esa es la mala noticia. O sea que ya el daño que se le haya hecho a los riñones, en verdad no se puede reparar. Ahora, lo que uno puede hacer es aplicar conceptos de lógica para que haya menos daño posterior a los riñones, de forma de que haya menos necesidad de tanta repetición de diálisis, ¿no? O sea, que no continúe la erosión de los riñones, ¿no? Entonces, recomendaciones clásicas, ¿no? Por ejemplo, casi todas las personas que tienen que hacer diálisis les eliminan la carne, ¿okay? La carne de su dieta. ¿Por qué? Bueno, la carne es lógico que la elimine porque la carne es una fuente de una sustancia que hemos hablado aquí en Metabolismo TV que se llaman las purinas, ¿no? Las purinas son unas sustancias, si usted busca en internet purinas, por cierto, hay un alimento que es un alimento para alimentar a los pollitos, a los pollos, a las gallinas, que se llama marca purina, pero no tiene nada que ver con eso. La purina es un tipo de proteína, es una proteína de alta potencia, que es lo que compone el ácido ribonucleico o lo que compone nuestro DNA, que es el código hereditario. Todos nosotros heredamos un DNA
que es como el plano hereditario, ¿no? Pues las purinas están mucho en la carne roja y en ciertos vegetales, como decir los hongos, los espárragos, la espinaca, las anchoas, los mariscos fuertes, como decir camarón, langosta, todo eso está lleno de purinas, ¿no? ¿Qué pasa? Las purinas no son nada recomendables para las personas que están haciendo diálisis. Una de las razones por las que le quitan la carne, ¿no?, es porque la carne es alta en purina. La carne roja específicamente es alta en purina, ¿no? En las purinas se ha descubierto, hay un estudio clínico que demuestra que cuando usted consume carne roja, cuando usted consume camarón, langosta, pues las purinas tienen un efecto de vasoconstrictor. Vasoconstrictor quiere decir que si una arteria es así, ¿verdad?, pues la purina hace que se ponga más finita. Al ponerse más finita, aumenta la presión. Así que cuando usted come purinas, tiende a aumentar la presión del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo un sistema nervioso pasivo, o sea que soy bien carnívoro, si usted ve el episodio número 199 de Metabolismo TV, pues ahí se explica si su sistema nervioso es pasivo o excitado. Le recomiendo que lo haga si no está seguro. Por ejemplo, yo tengo un sistema nervioso pasivo, yo tengo que comer bastante carne roja. Y tengo que comer bastante carne roja porque la carne roja me provee a mí purinas. Yo padezco de baja presión, así que yo me siento muy bien cuando como purinas. Cuando como camarones, langosta, espinaca, ese tipo de alimento que tiene purina me hace sentir muy bien. Ahora, una persona que tiene un sistema nervioso excitado empieza a comer carnes y cosas con purina, ya el sistema nervioso excitado ya hay mucho vasoconstricción, la constringe más y entonces empieza a dañar los riñones, ¿no? Así que una de las recomendaciones básicas para alguien, primero para evitar llegar a diálisis, lo primero que tiene que hacer es controlar la glucosa. Una de las causas principales de las personas que están perdiendo sus riñones y tienen que hacer diálisis es que no pudieron controlar su diabetes, tenían el azúcar muy alta, o no les declararon diabetes, pero el azúcar siempre estaba muy alta. Cuando el azúcar de la sangre está muy alta porque consume demasiado pan, harina, arroz, papa, dulce, cosas altas en carbohidratos, pues esa glucosa se fermenta y se convierte en ácido láctico. Ese ácido láctico, como es un ácido, corroe los riñones, ¿no? Así que muchas de las personas, la gran mayoría de las personas que están haciendo diálisis, tenían problemas de azúcar alta. Ya sea que fueron diagnosticados o no diagnosticados, como quiera, tenían problemas de azúcar alta. Así que una de las recomendaciones principales para alguien que está haciendo diálisis o alguien que ya tiene problemas con los riñones es reducir los carbohidratos refinados. O sea, ahora, si usted se pone en una dieta donde va a comer muchos vegetales, que son carbohidratos naturales, le va a ir muy bien. Y todo lo que usted coma de vegetales o haga jugos de vegetales, le va a ir muy bien. Y mientras más agua usted tome y más ayude a orinar los tóxicos y demás, mejor le va a ir, ¿no? Así que básicamente estas serían las recomendaciones. Primero, evitar la glucosa alta para que no tenga que terminar en diálisis, no dañe los riñones, las piezas no las venden. Y segundo, si ya tiene la situación, por lo menos darle muy duro a los vegetales y reducir las purinas, y eso le ayudaría. Y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa.